A ver, está claro que yo creo que la principal diferencia que hay entre la ESO y el bachillerato no es tanto un nivel de dificultad a nivel materia, sino que es más un nivel de exigencia. Yo estoy haciendo el social porque creo que es el que te abre más puertas, para decirlo de alguna manera. ¿Tú te ves capacitado para de aquí a un futuro en la BAU o algo así llegar a sacar notas así altas y eso? A ver, nunca se sabe, esto es muy relativo al final, porque tú puedes ser un estudiante excelente y que tengas un mal día en la selectividad y te vaya mal. ¿Y qué has sacado así más o menos de media con...? De media un 6,9 en mi instituto. A veces tengo que decir, o sea, a veces creo que yo salgo de un examen de filosofía y digo, ostras, pues es más difícil que matemáticas. Pero yo lo considero más como... Yo lo consideraría más como una adicción. Las redes sociales es un tema bastante tabú, para decirlo de alguna manera. Es decir, que genera bastante controversia, genera bastantes opiniones opuestas. ¿Tú miras mucho TikTok así o Reels de Instagram así troleando o algo así? ¿O no, tampoco te pasa la eso? verdad es que no. Me paso mucho más tiempo en YouTube que no en Instagram o TikTok. A ver, sin duda, al menos hablando de tema de videoconsolas, en la Play o en la Xbox y todo esto, el videojuego que más consumo sin duda es el FIFA. Bienvenidos al podcast por y para estudiantes. En el episodio de hoy os traemos un invitado muy especial, bueno, como siempre, para variar, llamado Marc, primero de bachillerato, ahora nos contará un poquito más de su vida y tal, pero antes quería comentaros una cosa, y es que estamos en otro sitio completamente diferente al que estáis acostumbrados a ver. Bueno, como ya habéis visto, estamos en un sofá, que nunca estamos aquí, estamos también, bueno, este no es nuestro plató, digamos, porque estamos en casa del propio invitado al podcast. Entonces que quería comentaros que si vosotros también tenéis alguna dificultad por moveros y tal y venir al plató, pues que nosotros también podríamos venir en algún momento a vuestra casa y grabarlo ahí perfectamente. Pues nada, Marc, ¿qué tal estás? ¿Qué te cuentas? Muy buenas, bueno, pues bastante emocionado porque me has invitado aquí en el podcast y bueno, vamos a empezar, ¿no? Hombre, hay que decir que la verdad que eres un invitado especial, porque la verdad primero de bachillerato ya, ideas ya un poco más listas y pues nada, pues que un placer tenerte aquí. El placer Bueno, es mío. la primera pregunta que te quería lanzar yo aquí ahora es que ¿cómo es un día a día en tu vida como un estudiante del siglo XXI? Bueno, yo ahora que he acabado primero bachillerato puedo decir que un día a día para mí pues puede ser estresante, para decirlo de alguna manera, pero no por el simple hecho de ir al colegio, sino por el simple hecho de ir temprano, ya que a mí nunca me gusta pues levantarme temprano, siempre me gusta pues descansar más, pero sí, podría decir que la mayoría de días acostumbran a ser estresantes porque aún por encima, por las tardes tengo que estudiar y es algo que no me gusta demasiado tampoco. ¿Y el estudio lo combinas con alguna actividad así como extraescolar, digamos, o algo así? Sí, hago bastantes actividades extraescolares, entre otras baloncesto, que hago 3 entrenos a la semana más un partido al fin de semana. Y además también hago inglés extraescolares en la propia institución a la que estudio, el CIC, y la hago el lunes por las tardes. Entonces sí, tengo las horas un poco limitadas, para decirlo de alguna manera, pero intento sacar el tiempo desde, pues, de donde pueda. Pero, hostia, es que claro, tú aquí has dicho 3 días a la semana de básquet y luego uno de inglés. Claro, ¿tú eso cómo te lo combinas con tu rato de estudio? Porque primero de bachillerato, claro, ya sabemos que se tiene que estudiar un poco más, pero claro, ¿cómo combinas tú todas esas actividades con bachillerato? Bueno, es ir haciéndolo sobre la marcha, ¿no? Es decir, al principio también pensaba que sería complicado, que no conseguiría combinar los estudios con las actividades extraescolares, pero al final te acabas acostumbrando y acabas encontrando el tiempo que necesitas. Es decir, yo al final tengo la suerte de que hay un día, el lunes, que coincide que hago inglés y hago entreno de baloncesto después, Hostia. ¿vale? Entonces podemos decir que el lunes pues no tengo demasiado tiempo
Pero los demás días sí, porque quedan 4 días por adelante entre semana, que son martes, miércoles, jueves y viernes. Y no tengo ninguna actividad extraescolar más que el baloncesto. Entonces, teniendo en cuenta que el lunes pues ya he hecho un entreno, solo me quedan 2 por hacer. Por lo tanto, tengo 2 otros días libres para poder dedicarme, o sea, para poder dedicar tiempo a estudiar. Pero, claro, otra cosa, un factor también muy importante es que tú a qué hora plegas de la escuela. ¿Cómo, O cómo? sea, tú cuando acabas la escuela, ¿a qué hora? A ver, yo, al menos en mi instituto, acabamos a las 2:30. No es como en la ESO, que acabamos, creo que a las 5, no sé cómo funcionará en tu colegio, Sí, yo pero acabo a las sí a las 5 5, también. ¿no? Entonces también tienen un poco de empatía en eso, ¿no? Es decir, que saben que el nivel de exigencia es mayor, por lo tanto tenemos que dedicar bastantes horas más a estudiar. Entonces, pues salimos antes, vamos a casa pues a comer y después pues nos organizamos el tiempo como nosotros queramos. Y claro, teniendo claro todas esas horas de la tarde, claro, yo tengo 2:30 menos que tú, digamos, porque yo también aún estoy en Sí. la ESO, bueno, ya he acabado de hecho. Em, claro, tú con todo ese tiempo, tú digamos, si estás en la semana de exámenes, ¿tú cómo te organizas? Porque yo soy mucho de estudiar el día antes, pero entiendo que en bachillerato, claro, tú también teniendo actividades y tal, ¿tú cómo te organizas para luego llegar al día del examen y decir, coño, aquí estoy perfecto, me lo sé todo y pues voy súper bien? A ver, está claro que yo creo que la principal diferencia que hay entre la ESO y el bachillerato no es tanto un nivel de dificultad a nivel materia, sino que es más un nivel de exigencia, que es mayor. Es decir, em, en el bachillerato tienes que tener las ideas más claras y eso quiere decir que te tienes que preparar los exámenes con más tiempo. Por ejemplo, lo que has dicho tú antes de los exámenes finales, yo en la semana de los exámenes finales que hacemos pues cada trimestre, acostumbro ya a preparármelos un tiempo previo para poder tener pues las ideas más claras cuando llegue el momento de la verdad, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Eso significa pues que cada día, no sé, a lo mejor dedicarle un cuarto de hora o media hora por cada materia, catalán, castellano, inglés, francés, matemáticas y todo esto, cada día para así pues tener las ideas más claras para el día siguiente. Es decir, dejar siempre un trozo listo cada día. Y así pues ir haciendo. Y al final te acostumbras. Pero, claro, y ahora aquí me he lanzado mucho al tema exámenes y todo, pero, claro, tú haces bachillerato, puedes escoger científico, tecnológico, social, artístico y tal. Tú, deleítanos, ¿cuál has escogido? Yo estoy haciendo el social porque creo que es el que te abre más puertas, para decirlo de alguna manera, cuando tengas que ir a la universidad o para hacer cualquier tipo de estudios que tú quieras. Porque además yo creo que el mundo de hoy día se centra en esto, ¿no? Es decir, en la economía. Yo creo que es una cosa que es primordial saber algo para saber cómo funciona todo hoy en día. Y yo creo que es el mejor que puedes hacer porque, pues por eso, ¿no? Porque incluye también otras materias como por ejemplo historia, que te ayuda pues a entender más la sociedad en la que vivimos a día de hoy o qué pasaron pues años antes. Em, pero bueno, yo creo que es el mejor ámbito, para decirlo de alguna manera, que puedes hacer con diferencia. Pero, claro, tú ahora aquí me acabas de decir que sí que es importante saber un poco de todo para así estar más preparado en la vida misma. Pero, claro, yo, por ejemplo, ahora en cuarto de la ESO y dudo mucho que en bachillerato también lo hagan. Yo no tengo ninguna asignatura donde me enseñen, por ejemplo, a cómo gestionarte una hipoteca o cómo gestionar tu propio capital, tu dinero. Tú, eso, claro, supongo que ahí vosotros tampoco, en el centro donde tú vas, digamos, tampoco lo hacéis. Claro, ¿a ti te gustaría hacer algo así? ¿Crees que podría llegar a ir bien a la sociedad? O no sé, cuéntame un poco qué opinas sobre ese tema. A ver, sobre las hipotecas o por las cosas a nivel económico que te puedas preocupar en adelante cuando seas mayor, pues yo creo que
deberías gestionarlo tú por tu cuenta. Es decir, no creo que sea necesario que tu instituto te enseñe a cómo hacerlo, porque al final tú lo gestionarás como tú quieras en un futuro. Pero sí que tienes que tener algunas cosas claras, como por ejemplo, no sé, temas como los salarios o los tipos de desocupación, por ejemplo. Son cosas que tienes que saber a nivel laboral. Yo creo que por eso el ámbito social yo creo que es el mejor para hacer en muchos aspectos. Pero entonces, claro, el bachillerato social luego te puede dar para un montón de carreras y un montón de sitios. ¿Tú ya sabes un poco dónde te quieres llegar a dirigir? Bueno, a ver, depende también de en qué universidad estudie. Algunas universidades pues te prepararán más para un futuro y algunas no tanto. Yo ya tengo algunas preferencias, pero sí que es verdad que no tengo ninguna profesión así específica a la que quiera dedicarme, pero sí que me gustaría dedicarme pues a algo que se aplique más a la economía, ¿no? Que es el ámbito que estoy estudiando ahora. Y eso. Pero, claro, ámbito económico pero yo qué sé, para llegar a ser un contable de alguna empresa o para... No, no lo sé, como te he dicho, no tengo ninguna profesión así específica a la que quiera dedicarme, pero bueno, algo surgirá. Depende también de qué estudie, además de la economía, porque claro, yo en la universidad tengo la idea de hacer un doble grado de economía y derecho. Derecho porque mi padre es abogado, por lo tanto yo creo que también viene un poco por ahí, por recomendación suya. Entonces sí, yo creo que si haces un doble grado de economía y derecho o un doble grado de cualquier otra cosa, pues te abre más puertas laborales aún. Pero haciendo el doble grado, ¿cuántos años más tienes que estar estudiando? ¿Que es el doble o...? Mira, la verdad es que me falta un año para entrar a la universidad, es decir, hacer la selectividad y todo, pero la verdad es que no tengo ninguna idea de cómo funciona aún. Me tendré que poner al día. Claro, ahora que estamos hablando de tema más, digamos, de exámenes, ya más de cara a la universidad y tal, pero volvamos al presente, aquí ahora donde estamos tú y yo ahora. Claro, tú en las clases de bachillerato ya no es como tanto en la ESO que te lo dan así como todo, digamos, más mascado, más como que solo tienes que copiar a lo mejor el PowerPoint que te ponen ahí y ya está. Claro, tú cómo tomas apuntes durante las clases, porque es una cosa, la verdad, que podríamos llegar a decir, bueno, fundamental para un estudiante. Sí. ¿Tú qué haces? ¿Haces algún esquema luego en casa? ¿Pides los apuntes a alguien? ¿Qué sueles hacer tú ahí? A ver, no tengo ningún tema, no tengo ningún método específico para tomar apuntes, pero sí que intento, pues, no dejarme ninguna información primordial para después estudiar, o sea, para tener las cosas más claras, para decirlo de alguna manera, a la hora de estudiarlo. Pero sí que trato de, pues, de esto, de coger la información primordial y después en casa, pues, estudiar a mi manera, es decir dependiendo de la materia, pues lo estudias de una manera u otra. Por ejemplo, historia se trata de memorizar mucho, de memorizar pues datos, por ejemplo, en qué año pasó tal o en qué año pasó tal cual. Pero en otras materias pues se trata de entender más lo que estás estudiando, como por ejemplo filosofía que en bachillerato pues tratarán más de que fomentes tu espíritu crítico, para decirlo de alguna manera, y trates de razonar por qué eso es así. Entonces, yo creo que depende de la materia, tienes que estudiarlo de una manera u otra, pero yo creo que es indiscutible que tienes que parar mucha atención a las clases y sobre todo que tienes que aprovecharlas. Pero, claro, volviendo otra vez al tema más de universidad, ahora que me has dicho ahora con los apuntes, aprovechar clases y tal. em, claro, en la universidad depende de qué carreras, te exigen una nota elevada, bastante elevada. Creo que en las carreras así más dirigidas como el bachillerato social y tal, creo que no pueden llegar a ser tan altas como medicina o algo así, pero que también necesitas cierta nota. ¿Tú te ves capacitado para de aquí a un futuro
en la BAU o algo así, llegar a sacar notas así altas y eso? A ver, nunca se sabe, esto es muy relativo al final, porque tú puedes ser un estudiante excelente y que tengas un mal día en la selectividad y te vaya mal. ¿Sí? Entonces, tú, por ejemplo, puedes tener un 9 de media en bachillerato, que en la selectividad pues tienen muy en cuenta esto, es decir, qué media de bachillerato tienes, porque creo que, si no me equivoco, es un 60% de la nota. Em, pero eso, puedes tener un mal día, aunque tengas, aunque seas un estudiante excelente. Y a lo mejor el que tenga un 5 o un 6 de media en bachillerato, que es relativamente poco para lo que quieras estudiar en adelante, pues puede lucirse aquel día y puede que saque muy buena nota. Y el que sea un estudiante excelente, pues se quedará un poco así como sorprendido, ¿no? Porque puede decir, pero ¿cómo este ha sacado más nota que yo? ¿No? Pero yo creo que depende del día y depende de cómo de inspirado estés. Pero bueno, es muy Pero, relativo. claro, me has dicho que la nota es un 60% de los dos bachilleratos, ¿no? Creo que es. Sí, Y luego es un. Luego hay, aquí en Cataluña, lo que haremos el trabajo de recerca. sí, Bueno, eso supongo que ahora te empezará a sonar un poco más, ¿no? sí, sí, este verano. Claro, te tendrás que poner, ¿no? Ahora Sí, sí, sí. este. ¿Tienes algún tema pensado para hacerlo? ¿Aún estás pensando No, sí, qué sí, hacer? ya hace tiempo que tengo un tema pensado con un compañero mío del instituto al que voy. Y lógicamente, pues lo enfocaré más al tema bueno, al ámbito que estudio yo, que es el social. Haremos un trabajo más aplicado a la historia y estudiaremos, pues, la historia del Poblenou. Es decir, la historia de el barrio del Poblenou aquí en Barcelona, pues sus orígenes a lo que es hoy en día. Y tú, por ejemplo, ahora el trabajo este de recerca, claro, ¿qué parte de la nota es? ¿Un 10, un 20? ¿Qué era esto? Es un 10% de la nota del bachillerato, que puede parecer que no sea mucho, pero a la hora de hacer la selectividad yo creo que se nota bastante este 10%, porque, por ejemplo, tú puedes tener un 7 de media en bachillerato, pero si tienes un 10 en el trabajo de recerca, pues esta nota de bachillerato puede subirte al 8. Entonces, a la hora de decidir a qué instituto, bueno, a qué universidad quieres estudiar en el futuro, pues este 10% puede significar bastante, porque igual la universidad te pide una media bastante alta y tú, por ejemplo, me lo invento, una universidad te pide una media de un 12,5, ¿sí? En la selectividad, y tú tienes, no sé, un 12,3. Pues este 10%, si realmente sacas una buena nota en este trabajo, pues puede subirte un poco esa media que tienes del bachillerato y puede que te ayude pues a entrar en otra universidad u otra. Entonces, yo creo que este 10% es importante y que realmente te salga un trabajo que quede bien y que el profesor vea que te lo has currado. Pero tú sabes, claro, has dicho que esto ayuda mucho, pero ¿te han dado ya las notas de este primer año de bachillerato o no Sí, sabes sí, aún sí. ¿Sabes la media? ¿Y qué has sacado así más o menos de media De con... media un 6,9 Hostia, y... Sí, 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 se dice pero... rápido, pero un 6,9 te permite entrar en muchos lados, ¿eh? No, sí, sí, está bien, está bien. También es verdad que, al menos en mi instituto, yo creo que es un instituto muy exigente, pero al final saben que el nivel de exigencia es muy alto, por lo tanto, a la hora de evaluarnos después en el último trimestre, que es el que cuenta más, tienen más en cuenta, pues, lo que te has esforzado durante el curso. Por lo tanto, es probable que las notas suban. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando me dieron las notas, yo tenía una principal expectativa de lo que sacaría en cada materia, pero al final lo que he acabado sacando es mucho más alto de lo que yo esperaba. Por lo tanto, tenemos que agradecer en ese sentido el instituto en el que yo estudio, en este caso, em,
porque tienen en cuenta esto, ¿no? Cómo te has ido esforzando durante el año. Pero entonces, claro, esta nota, claro, supongo que serán varias asignaturas en las que a lo mejor has sacado un 9 en una asignatura, en cambio en la otra un 3 y eso te haga así una media como digamos más, también más altita. Claro, yo este cuarto de la ESO, yo he tenido que escoger algunas asignaturas, digamos, optativas, que le llamo yo, y le llaman también en nuestro centro. Tú, ahora en bachillerato, ¿qué asignaturas, digamos, has escogido? Sí, en primero de bachillerato, en segundo ya es diferente. No Sí, porque hay... cambian, ¿no? Algunas me han dicho que... En segundo de bachillerato puedes escoger algunas, pero dejarás de tener algunas así materias que te ayudaban a subir nota. Por ejemplo, no sé, en nuestro instituto teníamos una materia que en catalán se llama Eines Clau. Es decir, es una materia así para subir un poco de nota, pero que cuenta lo mismo que, por ejemplo, algunas materias así primordiales como son catalán o castellano. ¿Sí? Entonces, si en catalán o castellano pues tienes una nota pues más justa, esta nota de Eines Clau puede ayudarte a subir un poco la media. Pero, claro, que me has dicho esta de Inés Clau, pero también, por ejemplo, yo ahora he escogido algunas que son como informática, tecnología, economía. Tú así como, digamos, las troncales, no digamos las más optativas, ¿cuáles que has escogido así un poco por encima? Em, a ver, como te he dicho, en segundo de bachillerato pues funciona diferente, pero en primero de bachillerato tienes la opción de escoger, o al menos lo que he hecho yo, en el que en catalán se llama empreneduría, es Hmm. decir, una materia pues que está aplicada a la economía y que se trata pues de tener una idea de cómo emprender un negocio por ti mismo. Es decir, si quieres empezar un negocio en el futuro, donde tú seas pues tu propio gestor, para decirlo de alguna manera, ¿no? Esta era una. Después también he escogido, no sé cómo decirlo, bueno, sí, lenguaje audiovisual, lo voy a decir en catalán, que es lenguaje audiovisual, Sí, pero esa también la he escogido yo para el año que viene. sí, sí, sí. Es también una materia que te ayuda pues a subir un poco de media y que se trata pues simplemente de editar vídeos, es decir, em, utilizar plataformas para poder editar cualquier tipo de archivos o cualquier tipo de vídeos, es decir, hacerlo a tu manera. Y después también he escogido análisis de datos, bueno, análisis de datos en castellano. Que es como una estadística, ¿no? Algo así. Sí, correcto. Es decir, coger estadísticas pues de fuentes como por ejemplo Idescat o Gencat.cat y después hacer un análisis profundo con plataformas como por ejemplo el Excel. Puede parecer fácil, pero no lo es porque también tienes que tener algún tipo de idea de cómo trabajar con esta plataforma. Es decir, tienes que tener una buena base en matemáticas. Pero, claro, estas asignaturas, digamos que... coño, que estoy medio resfriado. Claro que están muy bien, digamos, porque, vale, no son fáciles, digamos, pero tampoco es una cosa así, una barbaridad. Pero tú el año que viene, me has dicho que cambia, ¿no? Pero exactamente en qué cambia esto de las asignaturas y esto. O sea, ¿qué es más diferente? ¿Que ya no puedes escoger más tus asignaturas o que te las cambian por otras o...? Claro, a ver, es decir, en segundo de bachillerato, pues la exigencia será aún mayor de lo que ha sido primero de bachillerato. Y estas materias optativas que te he dicho que he hecho este año o que he podido escoger este año, dejaré de tenerlas. Es decir, solo tendrán en cuenta, porque el año que viene, claro, me examino de la selectividad, entonces pues se centrarán más en las materias así que son primordiales, que tengamos una buena base de cara al futuro, es decir, de cara a lo que queramos estudiar en adelante. Entonces, eso significa que tendremos más horas para poder hacer clases de catalán, castellano, matemáticas, filosofía, historia. Es decir, estas materias que sabemos que nos van a ponderar en la selectividad y que son importantes, como he dicho, de tener una buena base. Entonces, lo más probable es que en segundo de bachillerato, pues la media sea menor porque no tendremos estas materias optativas que realmente, quieras o no, nos ayudaban a subir un poco la media.
Pero, claro, estas materias así, tú me has dicho también antes que querías hacer algo de derecho. ¿Estas sabes si te ponderan algo en derecho o algo así? Porque no, claro, tienes latín ahí también para escoger, ¿no? Algo así también era. Sí, a ver, si quieres hacer derecho, sí que es verdad que tendrías que hacer el humanístico, o al menos como lo veo yo, o como lo hizo mi padre cuando era estudiante. Él estudió el humanístico, por lo tanto se dedicó a hacer derecho en la universidad. Yo he hecho social, por lo tanto, está claro que yo creo que lo que tendría que estudiar en la universidad sería ADE, es decir, Administración y Dirección de Empresas, pero de cara a la selectividad, no creo que tenga que hacerla. No creo que tenga que examinarme de la materia de Derecho porque básicamente ahora no sé nada. Sé que De... quiero hacer un doble grado, pues de ADE y Derecho, pero no. Básicamente, perdona, pero es que no sé exactamente en qué funciona. Es decir, Sí, sí. ahora estoy un poco perdido, para decirlo de alguna manera, pero sobre la marcha pues iré sabiendo aún más de cómo funciona. Vale, cerrando así la última, digamos, preguntita así más de estudiantes y tal, porque ahora te he bombardeado así con unas cuantas preguntas bastante claves. ¿Tú qué consejo le darías a un estudiante, digamos, del siglo XXI que va a entrar a primero de bachillerato como puede ser yo? O sea, ¿qué consejo me podrías llegar a dar a mí? Bueno, como he dicho ya muchas veces, vas a notar un cambio abismal, para decirlo de alguna manera, respecto a la ESO, a nivel de exigencia. Es decir, mucha gente dice que primero de bachillerato, o segundo de bachillerato en general, pues será muy difícil o casi imposible, porque dicen que la materia será, o sea, todo lo que tengas que estudiar será muy complicado y que no vas a conseguir lo que quieres. Pero no estoy de acuerdo en esto siempre y cuando trabajes todos los días. Es decir, te exigirán más, pero también tienes que autoexigirte mucho más a ti mismo. Es decir, lo que has dicho antes de que en cuarto de la ESO pues estudias el día antes, yo tengo que admitir que a veces lo hacía también. Y en la ESO pues tampoco pasaba nada, porque quieras o no, siempre pues no es muy difícil aprobar todas las materias. Siempre puedes tener un mal trimestre y que te quede alguna, eso es verdad, pero en general no es difícil aprobarlo todo. Entonces, en primero de bachillerato no te sirve con estudiar el día antes. Es decir, tienes que estudiar con más constancia. Lo que te he dicho antes, de estudiar un poco todos los días, incluso aquellos días que quieras dedicarle simplemente y únicamente a descansar. ¿Vale? Estos días es importante que los dediques pues a estudiar, ni que sea un poco cada materia. Y así pues ir al día de todo lo que estás haciendo en aquel momento. Pero tú esta reflexión que la has tenido ahora en el último trimestre o ya la tenías del año pasado, digamos, y en este año la has aplicado y tal, porque, bueno, no sé, te lo pregunto a ti ahora también, pero ¿tú en el primer trimestre te pegaste así una hostia fuerte con las asignaturas y te quedaron unas cuantas o lo subiste a esquipar bien? A ver, tengo que admitir que lógicamente me quedaron materias, pero no muchas. Es decir, me quedaron dos materias que son matemáticas y filosofía. Matemáticas, porque sí que es verdad que dentro de las materias que hay sí que vais a notar pues un cambio bastante bestia a nivel materia. Es decir, serán mucho más difíciles que en cuarto de la ESO. Pero al final, en el tercer trimestre, pues te acabarás acostumbrando y vas a saber cómo estudiarlas. Es decir, lo que he dicho antes, es decir, ir practicando cada día y quieras o no, pues te acabarán saliendo. Y si no te salen, yo, por lo menos, lo que he hecho para probar las matemáticas es tener un refuerzo extra. Es decir, ponerme un profesor para mí mismo que pueda, pues, resolverme todas las dudas que tenga en aquel momento. ¿Sí? Y lógicamente, pues, aunque tengas este refuerzo, no quiere decir que no sigas trabajando. Lo que recomiendo es que no pierdas la fe. Es decir, que no pierdas la confianza en ti mismo y que sepas que lo vas a conseguir, que tengas muy clara esta idea. Entonces yo tengo que admitir que en el primer trimestre que me quedó matemáticas, decía,
no podré aprobarlas. Es decir, llegaré el tercer trimestre y me pegaré la misma hostia que me he pegado en el primer trimestre, ¿sí? Al final no ha sido así. ¿Por qué? Pues porque me he puesto un refuerzo y he ido trabajando con constancia. Esta es una. Y después filosofía. Sí, esta me sorprende un poco porque normalmente la gente la... Bueno, no sé, yo nunca lo he hecho, pero filosofía en teoría no es una asignatura así como, digamos, muy complicada. O sí, no sé, ya me dirás tú ahora. A ver, depende, yo creo, de dónde estudies también. Algunas instituciones pues te exigirán más en filosofía y en algunas menos. Yo tengo que admitir que en mi instituto a veces tengo que decir, o sea, a veces creo que yo salgo de un examen de filosofía y digo, ostras, pues es más difícil que matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día tenemos un problema y es que no es que no sepamos razonar, pero no sabemos meternos en la piel de lo que quiere el profesor. O sea, qué quiere el profesor que tú digas, ¿sabes? Entonces, entiendo que sea difícil y por eso me costó el primer trimestre porque yo en cuarto de la ESO hacía otro tipo de filosofía que era más teórica, Sí, sí. pero en primero de bachillerato funciona diferente. Después en segundo de bachillerato sí que volverá a ser más teórica, por lo tanto yo creo que será más fácil, pero en primero de bachillerato filosofía no es fácil del todo. Es decir, es saber perfectamente lo que estás estudiando y después esto que sepas explicarlo con tus propias palabras. Entonces, la conclusión es que con todas las materias, no únicamente con matemáticas y filosofía, sino con todas las materias, ir trabajando con constancia y no perder la confianza en ti mismo nunca. Es decir, tener muy clara la idea de que acabarás sacándotelo por las buenas o por las malas. Y tú, por ejemplo, ahora sí, 100% para cerrar digamos, el ámbito más estudiantil, me has dicho antes, y aparte adentrándome en las extraescolares, me has dicho antes que también hacías inglés. Sí. ¿Esto qué es? ¿Cosa de tus padres? ¿Cosa tuya? ¿Cómo que has decidido hacer extraescolar de inglés? A ver, no es que lo haga por obligación, pero sí que es verdad que en inglés especialmente, pues mis padres me han exigido mucho desde que era pequeño. Es decir, yo hasta que tenía 2 años, o sea, desde que tenía 2 años, yo he empezado a hacer inglés. Y he ido a academias o he tenido profes particulares para mí solo, para poder pues ir un paso a un paso más, o sea, es decir, a un paso más adelantado respecto a los otros. Em, y es verdad que a medida que te vas haciendo grande, pues el inglés sí que se te hace más difícil porque empiezas a hacer los exámenes oficiales, como por ejemplo el First Certificate o el Advanced o el Proficiency, pero esto ya es para Sí, sí. los que son nativos, es decir, los que realmente saben hablar en inglés o los que realmente saben comunicarse en inglés con otra gente. Pero al final yo hago inglés no por obligación, porque también creo que es necesario, pero sí que es verdad que mis padres, pues desde que era muy pequeño, me han exigido mucho. O sea, tú ahora, digamos, de nivel de inglés, como... ¿has hecho ya algún examen así o algo así? ¿No? Ya me Sí, imagino, de ¿no? hecho, la semana pasada, bueno, no hace ni una semana, hace 6 días, el sábado, bueno, no, sí, hace una semana, porque somos a sábado hoy, Sí, sí. pensaba que éramos a viernes. Pues sí, hace una semana justamente hice el examen del First Certificate que hace 10 meses antes lo hice también y por mala suerte lo suspendí. Es decir, no llegué a la media que me pedían. Em, y en este momento la verdad es que noté que no valía para el inglés, porque el inglés lo empecé a estudiar desde muy pequeño y dije, pero ¿cómo he podido suspender este examen si a mí el inglés se me ha dado muy bien desde siempre? Y es que a veces cuando a alguien se le da muy bien a alguna materia, como por ejemplo a mí el inglés, pues siempre tienes alguna dificultad que otra, alguna habilidad que igual se te da peor que otra, y quieras o no, pues te piden lo mismo en cada habilidad. Por lo tanto, tienes que sacar más o menos lo mismo en todo. Si no, no vas a conseguir aprobar este examen. Entonces,
eso, que yo el inglés lo hago por obligación, para así decirlo, porque me han exigido mucho desde muy pequeño, pero por otro lado también creo que es necesario. Pero y en este First Certificate me has dicho que se llama así, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer en una prueba? ¿También de hablar o solo gramática y hacer ejercicios o algo? Es que no sé mucho ahí cómo va Bueno, este hay tema. 5 ejercicios, para decirlo de alguna manera, o 5 habilidades que te evalúan la capacidad de poder expresarte oralmente. Es decir, tú estarás con el examinador y te hará una serie de preguntas y tú tienes que responderlas a tu manera, es decir, de la manera que tú creas que puedas responderla mejor. Esta es una. Después tienes la prueba también de gramática, para así decirlo, que consiste pues en un examen de 20 minutitos o de 30 minutos, en el cual tienes 4 ejercicios y tienes que ir completando. Es decir, hay 4 tipos de ejercicios diferentes. em, y en este examen tienes que, bueno, igual que en las otras habilidades, tienes que llegar al 6. Yo tengo que reconocer que esta habilidad no se me da especialmente bien, porque a mí del inglés lo que se me da realmente bien es pues hablar en público o la pronunciación, o al menos eso es lo que yo creo, pero tengo que reconocer que la gramática y a la hora de escuchar y después responder, que esta es otra habilidad, es decir, te ponen un papel y te ponen lo que se dice un listening, Sí, que sí. hacen a veces en el cole, pues esta es otra habilidad de la que te evalúan, es decir, te ponen un examen oral y tú después tienes que responder en un test. Pues este dos tipos de habilidades, la gramática o lo que se dice en inglés, el use of English, pues son las habilidades que por lo menos a mí son las que me cuestan más. Por lo tanto, me tengo que autoexigir mucho en estas dos, ya que las otras 3 se me dan muy bien, que son la del reading y la del writing. Es decir, la del Sí. reading, que consiste en que te ponen un texto y tú tienes que ir respondiendo con una serie de preguntas que te ponen debajo. Y el writing, pues que te ponen una situación y tú tienes que escribir. ¿Vale? Y lógicamente pues tienes que tener en cuenta muchas cosas, no hacer faltas de ortografía o hacer una estructura del texto que sea clara y concisa, para decirlo de alguna manera. Y eso, es decir que al final el inglés es bastante necesario, pero cada uno tiene su principal debilidad y por lo tanto tiene que trabajar en eso. Vale. Cerrando aquí el tema ya sí, que sí, estudiantes de... Es que llevamos, parece que no, pero llevamos 36 minutos hablando de esto todo el rato, o sea que vamos a relajar un poco esto y vamos a entrar en un tema que yo creo que te va a gustar más. Tema extraescolares, me has dicho antes que hacías básquet. Sí. ¿Cómo se ha ido esta última temporada? Bueno, esta última temporada ha ido bien, porque hemos conseguido pues llegar bastante más alto de lo que esperábamos, porque hemos jugado contra gente que tenía un año más. Y de 13 equipos que había en nuestra liga, hemos acabado siendo quintos, que no está... o sea, que está realmente muy bien. No Hombre, está... eso en media tabla por llevar un año menos Sí, está bien. no está nada mal. No, y no solo tampoco en la posición en la que hemos quedado, sino es también, pues, qué tipo de equipo hemos creado, es decir, cómo nos hemos entendido mutuamente, y en la manera en cómo hemos jugado. Sí, al final hay otros equipos que han quedado por encima, que nos han ganado porque yo creo que son más físicos, y al final, quieras o no, el físico hoy en día en baloncesto es realmente importante. Entonces nos han ganado más en físico que no en talento. Entonces yo creo que una quinta posición no está nada mal para ser de primer año. Pero bueno, a ver qué tal la temporada siguiente. ¿Y tú de qué juegas ahí en baloncesto? Hay 5 posiciones en baloncesto. El base, que es el organizador. El escorta, que ayuda al base a organizar el equipo y a la vez es anotador. El alero, que solo tira. El ala pivot, que es el jugador que tira y a la vez pues está en la pintura, es decir, acostumbra a ser un jugador alto también. Y el pivot, que es el que acostumbra a, pues, a coger los rebotes y
y a estar en la pintura, es decir, a postear o a anotar debajo del aro. Entonces, como yo no soy especialmente alto, acostumbro a jugar de base o escorta. Es decir, acostumbro a pues saber organizar el equipo en cómo tiene que jugar y a la vez pues también puedo jugar de escorta porque considero que soy un jugador que tira bastante bien. O sea que tú, digamos, pero dentro de tu equipo, ¿cómo te consideras así, como, digamos, de buen jugador? O sea, si el mejor jugador es un 10 y el peor es un 0, ¿tú en qué rango estarías? A ver, la verdad es que yo no soy un jugador que meta muchos puntos por partido, pero sí que creo que se me da muy bien otros aspectos, como por ejemplo la defensa, que es algo muy importante en el baloncesto o en cualquier deporte, como por ejemplo el fútbol, porque hay muchos entrenadores que dicen una defensa significa un buen ataque. Y eso es cierto, es decir, si tú defiendes bien, al final el ataque te acabará saliendo solo. Es decir, siempre acabarás anotando puntos. Por lo tanto, este es un aspecto que se me da muy bien en el baloncesto, que es la defensa. Después, otro aspecto que se me da muy bien, o al menos desde mi punto de vista, es saber, pues, hacer que los otros también jueguen. Es decir, pasarla bastante y tener el equipo organizado, es decir, saber jugar a nuestra manera, o como nos pide nuestro entrenador. Entonces, en definitiva, no creo que sea un jugador que meta muchos puntos por partido, pero sí que considero que soy un jugador, pues, necesitado en el equipo, para decirlo de alguna manera. Entonces, respondiendo a tu pregunta, entre el 0 y el 10, yo me consideraría entre el 6 y el 7. Bueno, la verdad que, a ver, pero, vale, te he dicho el 6 y el 7 digamos, de todos, pero de los bases que hay en tu equipo que juegan así de base o escolta, ¿tú qué serías? ¿De lo mejorcito que hay ahí o estarías ahí un intermedio? En intermedio, porque yo creo que hay jugadores en mi equipo que juegan otro tipo de baloncesto del que juego yo. Es decir, que, como te he dicho, a mí se me da bien la defensa y saber jugar bien en equipo. Pues hay otros jugadores que juegan en la misma posición que yo, que a lo mejor se le dan mejor otros aspectos, como por ejemplo anotar puntos. Es decir, hay jugadores que puede que tengan una capacidad mayor para poder anotar puntos que yo. Entonces esto es muy relativo porque, al menos en mi equipo, pues hay muchos jugadores que juegan de diferente manera, pero al final todos acaban aportando. Entonces yo creo que sí, estoy un poco así entre medio. ¿Y tú cómo es que escogiste llegar a jugar a básquet y no un fútbol o un hockey patines o algo así? ¿Cómo fue esa decisión? A ver, yo empecé a jugar a baloncesto cuando tenía 5 años. Hostia, Sí, llevo bastante tiempo. Este es mi 11º año jugando a baloncesto. pues sí, Eh, sí que tienes tiempo jugando, sí. sí. Pero lo hice simplemente por diversión. Es decir, porque en el colegio que iba yo, en la primaria, pues tenían un equipo de baloncesto y empezaba a los 5 años. Es decir, empezaba a coger jugadores que tenían 5 años. Entonces yo me apunté con algunos compañeros que tenía ahí en la clase y me empezó a gustar este deporte. Y hasta hoy en día pues no me he cansado de jugarlo, ya que me gusta mucho pues jugarlo, más que otros deportes que también me gustan mucho, como por ejemplo el fútbol. Pero yo lo considero más como... Yo lo consideraría más como una adicción. Y sé que puede parecer un poco exagerado. Sí, me parece un poco raro que lo hayas dicho así como una adicción a un deporte. Sí, porque yo creo que... yo no creo que pueda vivirse en el baloncesto. Es decir, yo creo que puedo vivir sin jugarlo, pero en cambio no puedo vivir sin verlo. Y al revés. O sea, yo puedo vivir sin verlo, pero no sin jugarlo. Es decir, tengo que hacer una de las dos cosas. Al final hago ambas porque al final, como te he dicho, el deporte pues me gusta bastante en sí.
Pero al final yo lo considero como una parte de mi ocio, es decir, una parte de mi vida, pues que me ayuda a desconectar de mis preocupaciones, como por ejemplo los estudios, y lo considero más como una forma de divertirme. Pero, claro, y ahora aquí necesito que me expliques un poco, porque la gente que estará viendo esto seguramente no sepa muy bien cómo funciona el tema del baloncesto. Y no digo cómo jugar, porque creo que 90% de las personas que ves por la calle sabe botar el balón. Pero básicamente cómo funciona el tema de las ligas y esto, porque sé que en Estados Unidos tampoco estoy muy informado, ¿eh? Pero es como que hay diferentes como sitios, digamos, o sea, tú te toca, digamos, en el norte o algo así, creo que era, y juegas unos par. Es que no sé cómo. A ver, sí que es Aquí verdad. en tu liga, aquí en España, ¿qué hacéis vosotros aquí? Sí, a ver, al menos en Cataluña hay muchas ligas, es decir, hay diferentes niveles, para decirlo de alguna manera, pero como si juegas a un nivel más alto, sí que es más probable pues que te toque contra equipos que juegan relativamente lejos de donde tú juegas. Es decir, yo juego aquí en Barcelona, en el barrio de las Corts, que es el equipo donde juego, y el año que viene, por ejemplo, jugaré en Segunda División Catalana, ¿sí? Eh, entonces es probable que me toque equipos, pues por ejemplo, de la provincia de Lleida o de Girona, por ejemplo. Pero como hay muchas otras ligas dentro de este nivel, dentro de Segunda Catalana, pues yo creo que lo van a... Es decir, la Federación de Baloncesto pues va a tener más en cuenta pues estos equipos que juegan en la misma provincia. Es decir, yo creo que me va a tocar jugar contra equipos pues que también estén... que también jueguen en Barcelona o cerca, por lo menos. Pero es eso, es decir, como juegues a un nivel más alto, pues es más probable que te toque jugar pues contra equipos que jueguen en otra provincia. Por ejemplo, el Barça, que está en primera catalana, pues le va a tocar, por ejemplo, jugar contra un Girona o contra un Tarragona o contra un Andorra a veces también. Pero como pero si juegas a un nivel pues más bajo de baloncesto, pues sí que yo creo que te va a tocar jugar contra equipos que estén relativamente cerca. Pero vosotros, claro, este año, ¿qué han ascendido? ¿Los dos primeros o como...? A ver, como nosotros somos de primer año Sí. y hemos jugado contra gente de segundo año, pues nosotros teníamos, para así decirlo, una invitación garantizada para jugar segunda división catalana, ¿sí? Ya que hemos acabado pues en una buena posición por ser de primer año, es decir, yo este año he jugado en tercera, para decirlo de alguna manera, y, y eso, como somos de primer año y hemos quedado en una buena posición, como es la quinta posición, pues hemos subido a segunda catalana automáticamente, es decir, hemos pedido la plaza y la federación nos la ha dado. Y eso, el año que viene jugaremos segunda catalana y a ver qué tal va. No, a ver, seguro que está bien, hombre, teniendo en cuenta lo que has dicho al principio, de que habéis conseguido como un equipo, digamos, más unido y todo, pues yo creo que sí. Hablando también del tema compañeros, ¿cómo es tu relación con los compañeros del baloncesto? Hombre, yo creo que teniendo en cuenta otros equipos que a lo mejor hay jugadores que entre ellos pues no se aguantan o no se entienden, yo creo que mi equipo ha tenido bastante suerte ya que somos un equipo, en definitiva, ¿vale? O sea, nos entendemos mucho entre nosotros y sabemos que cada jugador del equipo es importante y que cada uno tiene su rol o su trabajo que hacer en el campo. Entonces, yo creo que todos los de mi equipo se merecen jugar y como más o menos todos jugamos lo mismo, yo creo que en ese sentido también la relación es muy buena, ¿sí? Y como somos un equipo que, a ver, este año ya no, porque el equipo ha cambiado, hay mucha gente que se ha ido y hay mucha gente que se ha quedado y hay mucha gente que también ha venido a probar en nuestro club y que el año que viene jugará con nosotros, pues decía eso porque años anteriores, pues
éramos un equipo que llevábamos muchos años juntos jugando. Y al final cuando juegas tantos años con alguien o con un grupo de personas, pues mejor te entiendes con este grupo de personas y mejor juegas. Pero, ¿y tú con esta gente que son con los que quedas habitualmente, con amigos y tal, o simplemente el baloncesto y algún día yo que sé ir a cenar la típica comida o cena de club y tal? ¿O también te llevas con ellos tipo para ir algún día al cine o yo que sé, cualquier cosa así? A ver, siempre, o sea, está claro que en el equipo pues habrá alguien con el que tendrás más relación y habrá otro tipo de gente con la que tendrás menos. Entonces, con la que tienes más relación sí que le puedes considerar como un amigo, ya que probablemente pues tendrás más cosas en común. Como por ejemplo yo en mi equipo pues tengo a dos personas que van al mismo colegio que yo y jugamos juntos en el mismo equipo de baloncesto justamente. Pues te pongo este ejemplo porque esta gente sí que les considero como amigos, ya que tenemos mucha gente, o sea, muchas cosas en común y hacemos muchas cosas juntos fuera del baloncesto. Después hay otra gente en el mismo equipo que no es que los considere como, o sea, como amigos como tal, pero sí que los considero como muy buenos compañeros. No los considero como amigos porque, como te he dicho, pues fuera del baloncesto pues no hacemos mucha cosa más que jugar a baloncesto. Y Pero vaya que la relación es buena y tal, o sea la que... relación es muy buena, sí. O sea, vamos, que no son amigos aquí de tomarse algo y tal, pero que Correcto. simplemente que puedes estar 10 15 minutos, bueno, o todo el entreno hablando con ellos perfectamente. Sí, sí, sí. Luego también hablando tema amigos y tal, ¿en qué se forma tu grupo de amigos? O sea, que sois tú y estos dos chicos solos o también hay más gente así del instituto o a lo mejor de Barcelona de toda la vida y tal, ¿cómo os lleváis? O sea, ¿cuáles, digamos, con los que quedas habitualmente o sales o algo así? ¿Cómo? No he entendido la O sea, pregunta. me refiero, tú por ejemplo, claro, seguramente habrán días y tal que yo que sé, te apetece ir a dar una vuelta con amigos tuyos o algo así. Ese grupito con el que sales, que sois tú y estos dos amigos que has dicho antes, o también gente de la escuela que sois muy amigos de toda la vida o algo así, ¿cómo es? Sí, a ver, aunque jueguen conmigo estos dos chicos que se llaman Jan y Jordi, Bueno, un pues, saludito que nos estarán viendo aquí a todos nosotros. bueno, ¿O no? o igual no, no sé. Sí, seguro que sí, Em, seguro que sí. bueno, porque seguramente les voy a pasar el vídeo después, cuando Hombre, lo solo tenga. faltaría. Pero bueno, básicamente que estos dos, como juegan conmigo, pues como he dicho antes, pues tengo más cosas en común con ellos, ya que van al mismo colegio que yo. Entonces, sí que hacemos más cosas juntos fuera del baloncesto, pero hay otra gente del colegio que igual me llevo mejor con ellos. Es decir, a lo mejor hacemos más cosas juntos que con estos dos chicos. Por lo tanto, no creo que sea necesario que por el simple hecho de que jueguen conmigo sean mis mejores amigos o por el simple hecho de que como jugamos juntos, pues tenga que tener un tipo de relación pues más seria con ellos. Lógicamente, pues tengo mejores amigos que no juegan conmigo a baloncesto, pero son mis mejores amigos porque hacemos más cosas juntos. Ahora sí, acabando de... Sí, yo también voy a beber un poco porque es que me está quedando la boca increíblemente seca. Bueno, em, cambiando ahora tema un poco más, un tema que últimamente es bastante, digamos que, bueno, todos los jóvenes seguro que lo tienen en el móvil y tal. Tema redes sociales. Todo eso, últimamente me están saliendo algunos vídeos y tal de, sí, las redes sociales perjudican mucho a los jóvenes, no sé qué y tal. ¿Tú cuál es tu opinión sobre todo eso? O sea, ¿qué le ves tú de malo a las redes y qué le ves de bueno? A ver, lógicamente, pues las redes sociales es un tema bastante tabú, para decirlo de alguna manera. Es decir, que genera bastante controversia, genera bastantes opiniones opuestas. Algunos piensan que, pues, hay más cosas a favor y otros piensan que hay más cosas en contra y que por lo tanto perjudica bastante. Yo la verdad es que estoy en un punto medio. Es decir, yo creo que
pues hay pros y contras. Es decir, las redes, por la parte de las ventajas, creo que te ayuda pues a socializar más con gente que igual no te hubieras imaginado nunca que tendrías relación. Es decir, tú en las redes sociales puedes conocer mucha gente con la que nunca has tenido alguna relación, ¿sí? Y al final pues acabáis teniendo una muy buena relación de cara al futuro. Esta es una ventaja, pero por supuesto que hay otras desventajas, como por ejemplo que las redes sociales se tienen que utilizar con mucha moderación, ya que em, pues puedes salir perjudicado si haces un mal uso. En el sentido de que, em, por ejemplo, si haces un acto de masclismo, para decirlo de alguna manera, en las redes sociales, en el sentido de que, pues no sé, pues subes en las redes sociales una foto de que sea ilegal y que por lo tanto te denuncien. Por lo tanto, yo creo que es un tema bastante interesante del que tenemos que tratar y que lógicamente, pues, ni es bueno ni es malo. Es decir, hay partes positivas y hay partes negativas. Pero lógicamente, yo creo que las redes sociales es un tema que se tiene que tratar con mucha moderación. Pero entonces, claro, tú entiendo que se puede hacer, digamos, cosas mal hechas, como esto que has dicho ahora de subir contenido, digamos, que yo que sé, de otra persona que no estaba, digamos, que no quería salir, o yo que sé, fotos desnudas de alguna persona o algo así, que eso evidentemente es completamente ilegal y completamente, pues que, a ver, que obviamente que no se debe hacer. Pero claro, tú, ¿cómo crees que podría perjudicarnos a nosotros los adolescentes el tema este de los creadores? Porque claro, hay un montón de creadores que te lo pintan ahí como todo fantástico, todo ahí súper bonito y tal. ¿Cómo crees que a nosotros nos puede llegar a perjudicar eso? Bueno, yo creo que... es decir, a los youtubers te refieres, ¿no? Sí, youtubers, que tiktokers, gente que Sí. sube cosas a Instagram, cosas así. A ver, yo creo que por mucha gracia que nos puedan hacer este tipo de personas, es decir, creadores de contenido, yo creo que en general suelen ser malas influencias en el sentido de que mucha gente pues suele pensar que ganan mucho dinero y algunos pues ganan más dinero que otras personas, depende del éxito que tengan. Pero en general son malas influencias porque mucha gente quiere dedicarse a lo mismo cuando sea mayor. Cuando en verdad puedes hacer cosas mucho más interesantes o que resulten más interesantes en un futuro que el simple hecho de estar en casa y grabar un vídeo gracioso para la gente que te vea o en definitiva tus followers, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces... Yo no digo que no podamos seguir a este tipo de personas, es decir, que no veamos qué tipo de contenido pues suben a sus canales de YouTube o a sus cuentas de Instagram o Twitter o TikTok, lo que sea. Porque yo, por ejemplo, hay creadores de contenido pues que me hacen mucha gracia porque a veces dicen gilipolleces y Sí, sí, sí. pues me hace gracia porque soy adolescente y es lo que toca, ¿no? Es decir, tengo 16 años y tengo este tipo de humor, entonces es normal. Pero yo nunca los voy a tener como mi principal referencia, es decir, nunca los voy a tener como la principal persona que quiero ser cuando sea mayor, ¿no? En ese sentido, son malas influencias, pero lógicamente esto no quiere decir que no tengamos que seguirles o no tengamos que dejarles de ver. ¿Tú cuáles son los creadores así que más ves y tal? A ver, de youtubers, pues los youtubers que más veo son hoy en día Ibai Llanos Hombre, Ibai. o... Mítico, mitiquísimo. Yo Sí, sí, también lo veo, sí. yo también lo veo.
O a veces, o cuando era más pequeño, pues veía Willy Rex o Vegeta o este tipo de youtubers. Em, pero sí, hay muchos youtubers que veo en general, también de otros países como de Inglaterra, hay muy buenos youtubers porque crean contenido de FIFA o de juegos que a mí me gustan mucho de jugar. Em, y sí, esos son los youtubers que más veo, pero en general pues no tengo ningún preferido o alguno que vea más que otro. Y por ejemplo, en TikTok o Instagram, bueno, a lo mejor aquí me tiro un triple, nunca mejor dicho, pero ¿tú miras mucho TikTok así o Reels de Instagram así scrolleando o algo así o No, tampoco te la pasas? verdad es que no. Me paso mucho más tiempo en YouTube que no en Instagram o TikTok. Y por ejemplo, alguna en Amazon Prime o Netflix o algo así viendo una serie o algo, sí que ahí sí o tampoco. O No, no, tampoco, tampoco. sea, consumes todo YouTube. Sí, o al menos lo que más consumo, sin duda. Hostia, pues que pues me has dejado un poco boquiabierto, ¿eh? Porque normalmente la gente de nuestra edad, y me incluyo yo aquí, que consumimos un montón de TikTok, un montón de Instagram, un montón de... Pero tienes cuenta, ¿no? Digamos de eso o Sí, sí, tampoco. sí. Sí, tanto. Y tú, por ejemplo, yo que sé, en redes, ¿tú publicas ahí cosas a menudo y tal o de muy de vez en cuando? No muy a menudo, pero por ejemplo, pues cuando ganamos un partido en mi equipo de baloncesto, por ejemplo, pues a veces en Instagram pues subo una foto así para... Vale, sí, sí, para celebrarlo y para todo. celebrarlo, para hacer equipo, sí, porque estamos contentos y porque hemos ganado. Y sí, de vez en cuando subo alguna cosa, pero no muy a menudo. Pero, claro, los que... Vale, coño, ¿qué era la pregunta que te quería hacer? Ah, sí, es verdad. Me has dicho que algún creador inglés y tal que suba FIFA o algo así, juegos que te gusten. ¿Qué son los juegos que tú, digamos, más consumas o que más juegues o lo que sea? A ver, sin duda, al menos hablando de tema de videoconsolas en la Play o en la Xbox y todo esto, el videojuego que más consumo sin duda es el FIFA. Es decir, es un juego que me ha gustado mucho desde pequeño y que nunca me he cansado de jugarlo. Por otro lado, pues también me gusta jugar NBA 2K, ya que pues juego baloncesto y es un deporte que también me gusta. Y cuando era pequeño, pues con mi padre a veces jugábamos al Gran Turismo, un juego de coches de carreras. Y sí, este en el aspecto de las videoconsolas. Después en juegos del móvil, pues antes jugaba bastante a Clash Royale, pero ahora estoy más adicto, para decirlo de alguna manera, a Brawl Stars o otro tipo de Hombre, juegos. hombre, juego estrellísimo. Yo también tengo un vídeo con el Brawl importante, ¿eh? Sí, es que hoy en No, día... pero es increíble. ¿Y Sí. eso te ha pasado factura en las notas o siempre sabes? Sí, claro, eso hay mucha gente que lo sabe hacer. La típica de, no, yo estoy muy enganchado a un juego, pero luego, digamos, cuando toca el esto estudio, pues no, estudio que es lo más importante. ¿Tú eso como... o sea, digamos, cómo te lo gestionas o cómo te lo miras de esa manera? Sí, a ver, lógicamente, pues como he dicho antes, este tipo de juegos pues son muy adictivos y siempre decides jugar a este tipo de juegos antes que estudiar, ¿no? Es lógico que pues te guste hacer más este tipo de actividades que no las actividades que no te gustan hacer o que prefieres menos. Entonces, cuando realmente tengo que ponerme a estudiar, sí que es verdad que me cuesta mucho de decidir de ponerme a estudiar porque estoy muy enganchado a este juego y quiero seguir jugando. Pero al final, tarde o temprano, intento que no sea tan tarde, es decir, que sea más temprano, pues entiendo que tengo una obligación y tengo que estudiar y que tengo que dejar este juego por unas horas. Pero ahora volviendo otra vez al tema así un poco más de redes sociales, luego también una cosa que antes se veía un montón, que es como la tele, las noticias y tal. em, ¿Tú eso cómo lo llevas? ¿Miras mucho las noticias? Bueno, primera pregunta, ¿miras las noticias? Mm, sí, las miraba más antes, pero como me he hecho mayor y pues me he enfocado más en el mundo de las redes sociales, pues acostumbro a obtener la información más de las redes sociales que no de las noticias como TV3 o plataformas así en la televisión que son conocidas.
Pero entonces estas plataformas así, digamos, de televisión y tal, ¿tú crees que nos perjudican a nosotros los estudiantes o no? Porque es que yo he visto mucha gente, yo qué sé, un chaval de 15 años se tira por la ventana y prendiéndose fuego. Y luego sale ahí la típica noticia, nuevo reto viral en TikTok, no sé qué, prenderse fuego mientras te tiras de un quinto piso. Eh, Claro, eso, ¿qué opinas tú de eso? ¿Que nos perjudican? O sea, no solo aquí en esto de, digamos, redes y tal, pero que Sí. a los estudiantes y tal nos perjudican las redes o son muy... o los benefician. A ver, yo creo que si tienes que escoger entre obtener la información de plataformas como TV3 o obtener la información a través de las redes sociales, yo creo que la televisión es más fiable. Es decir, es una fuente, pues que. Bueno, en definitiva, que es una plataforma, pues que te transmite información más fiable y que probablemente, pues será cierta. ¿Sí? En cambio, en las redes sociales, yo creo que el objetivo principal es que tú le des al botón, es decir, que tú le des a esta noticia y vayas a verla, porque simplemente con darle a este botón, el usuario que ha publicado esta noticia ya está ganando un dinero, ¿sí? Eh, Aunque la información puede que no sea cierta, pero está ganando un tipo de dinero. Entonces este es es su principal interés. En cambio, como en TV3 pues acostumbran a contratar trabajadores pues que se dedican a esto, es decir, al periodismo, al mundo del periodismo, pues como es su principal profesión, lógicamente, pues tienen que tratar de transmitir información que sea cierta. En las redes sociales no creo que sea necesario, porque intentan transmitir información falsa o lo que se dice en fake news, por el simple hecho de que tú entres a la noticia y le des el botón de like, es decir, que te gusta este tipo de noticia cuando puede que no sea cierta. Pero entonces, claro, ¿por qué crees que nosotros, la gente, claro, yo por ejemplo, veo algo de un tío, yo que sé, Auronplay dice, que es un, bueno, súper famoso, seguramente tú lo Sí. conozcas, dice que ahora todos los tipos de cáncer se pueden curar, ¿no? Vale, pero tú eso... digamos, ¿por qué crees que la gente se lo puede llegar a creer en vez de pues buscar su propia información a ver si eso es cierto o no? Porque a lo mejor nos está engañando a todo el mundo y claro, nadie lo sabe. Tú eso, digamos, em, ¿cómo, o sea, por qué crees que la gente se cree la primera cosa que pasa por su móvil o la primera noticia que ve? A ver, yo creo que acostumbran a creerse la primera cosa que escuchan por el simple hecho de que no piensan profundamente lo que están viendo o lo que han escuchado. Es decir, yo si escucho una noticia o otra, puedo pensar que puede llegar a ser más cierta o puede llegar a ser una fake news, ¿sí? También depende, pues, en el estado en el cual se encuentre el mundo, en el cual se encuentre el mundo. Es decir, por ejemplo, no sé, ahora mismo que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, por ejemplo, si por ejemplo dicen, pues Rusia ha ocupado la capital de Ucrania, yo me lo voy a creer, porque ahora mismo hay una guerra, ¿sí? Por lo tanto es más probable de que pase. O por ejemplo, si ahora me dicen que se ha muerto Leo Messi, pues probablemente no me lo voy a creer. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Messi es muy joven y es muy poco probable de que este tipo de información o esta noticia sea cierta. Por lo tanto, yo lo primero que pienso cuando veo una noticia es si realmente puede llegar a ser cierta. Cambiando ahora, yo también combino bastante esta idea, la de que, coño, antes de ver una cosa y creértelo lo primero, luego como que busques un poco más o que te llegues a dar ese, como ese toque más de información extra que le das para así acabártelo de creer o saber si era fake o no. Pero bueno, ahora sí, cambiando de tema, de los últimos temas que vamos a tocar hoy aquí, tema música.
Una cosa que yo tengo un amigo que, Paul, que saluditos si estás viéndolo, que seguro que sí, un abrazo desde aquí, desde tu casa. Pero nada. Vale, música. Es una cosa que él, Paul, este amigo mío, que escucha nada, que no escucha música prácticamente. ¿Eso, tú quieres escuchar así mucha música o no? Bueno, sí que tengo que decir que escucho bastante música, pero acostumbro a escuchar siempre la misma. Es decir, siempre acostumbro a escuchar el mismo tipo de canciones o del mismo tipo de artistas. Es decir, no soy muy de variar en ese sentido. Pero claro, la música hoy en día para mí es fundamental porque, bueno, es que si no muchas veces me volvería loco. Para ti, ¿cómo influye la música en tu vida? Pues dependiendo del tipo de música, me ayuda a relajarme más o me ayuda a motivarme cuando realmente estoy cansado o triste, para decirlo de alguna manera. Entonces, como tú, yo también creo que la música es una manera pues de desahogarte de tus preocupaciones y escuchar lo que realmente te gusta. Pero, claro, has dicho ahora para evadirte, digamos, de si algún día estás un poco más triste o más cansado y tal. ¿Tú qué género o qué artistas sueles escuchar? Acostumbro a escuchar música de inglesa, sí, o americana, de, no sé, artistas como por ejemplo Eminem o Drake o Travis Scott, que son artistas que me gustan mucho. Eh, Incluso más que otros artistas de aquí, de España, ¿sí? Porque artistas españoles hoy en día acostumbran o al menos desde mi punto de vista, acostumbran a hacer un tipo de música muy machista o que se puede ver de mala manera, ¿sí? Porque acostumbran a hacer un tipo de música que discrimina los derechos de la mujer, para decirlo de alguna manera. Por ejemplo, este tipo de artistas que dicen, pues que te voy a follar o que no sé Sí, qué, sí. ¿sí? Pues yo escucho este tipo de música y a mí, sinceramente, no me gusta. En cambio, si escucho otro tipo de música así de rock o de otro tipo de géneros de ingleses, como los artistas que te he mencionado antes, pues me puede gustar más porque tienen otro tipo de ritmo y es la música que me ha gustado desde siempre. Tú, por ejemplo, antes de un partido o alguna cosa es importante, ¿tú sueles escuchar ahí música ahí con cascos para concentrarte o algo así? Sí, acostumbro a escuchar, como te digo, siempre el mismo tipo de música, también dependiendo de en qué situación me encuentre. Es decir, si estoy en una época de estudios, pues, o sea, si estoy en una semana de exámenes finales, por ejemplo, pues acostumbro a escuchar un tipo de música, o por ejemplo, cuando estoy a punto de empezar un partido de baloncesto y voy al bus a camino del pabellón donde juego yo con mi equipo, pues acostumbro a escuchar otro tipo de música aplicado pues a concentrarme más, como tú dices. Luego ahora me acabas de recalcar aquí una cosa importante, digamos, que tú me has dicho que aquí em, cuando vas a un partido así en bus o algo así, pues escuchas cierto tipo de música. Claro, tú me has dicho que vas en bus porque, bueno, aquí en Barcelona sobre todo se usa mucho el transporte público, pero me Sí. gustaría saber, una persona que usa el transporte público habitualmente, como me acabas de decir, ¿cuál es tu opinión sobre eso? O sea, ¿te gusta el transporte público que tenemos aquí en Cataluña? ¿Crees que es así como, digamos, malillo que se podría mejorar? Y si se pudiera mejorar, ¿en qué lo mejorarías? A ver, como Barcelona es una ciudad, pues yo creo que es primordial que haya transporte público. Es decir, que tengas medios de transporte, pues para poder ir a un sitio u otro con facilidad. Pero sí que es verdad, en el ejemplo de el bus, pues hay veces que hasta tardan demasiado. Es decir, no sé si es por una falta de
trabajadores, es decir, una falta de que hay poca gente en este puesto. Pero yo creo que lo de los buses o, por ejemplo, lo de los metros hoy en día es realmente un problema porque a lo mejor pasa un bus, pero el siguiente no pasa dentro de 20 minutos igual o de un cuarto de hora. Entonces llegas tarde a donde quieres ir. Yo, por ejemplo, hay veces que yendo a entrenar con mi equipo, pues se me escapa el bus por mi culpa, porque salgo muy tarde de casa y me distraigo, pero igual el siguiente bus no pasa dentro de un cuarto de hora. Y a lo mejor llego justo de tiempo y no tengo tiempo de llegar al entrenamiento. Entonces me veo obligado pues a ir andando hasta donde llegue. Y esto realmente es un problema. O sea, tú, digamos, pondrías buses o algo así cada que pasen, digamos, más rápido o más esto y tal, ¿no? Sí, o a lo mejor pues... No sé, es lo que te digo. Realmente creo que hay una falta de trabajadores en este puesto, como por ejemplo del bus o del metro, porque realmente no pasan con tanta constancia, es decir, no pasan constantemente. Es lo que te digo, un bus o un metro pasa y el siguiente no pasa dentro de un cuarto de hora. Y esto para la gente que quiera llegar a la hora que tiene que llegar en el trabajo o en mi caso en los entrenamientos, pues no es justo. O al menos es como lo veo yo. Pero claro, también en el bus no tanto, pero sobre todo la gente no va tanto en el metro porque hay un montón de carteristas, un montón de delincuencia y tal. ¿Tú eso, tú vas mucho en metro, no vas como... O sea, ¿cómo te mueves tú tanto por Barcelona? Sí, yo el medio de transporte que acostumbro a utilizar más es el bus, sin duda. No acostumbro a ir mucho en metro, pues justamente por lo que dices, es decir, hay muchos ladrones o mucha gente que se dedica a eso, es decir, a robar a la gente sin ningún tipo de motivo, por el simple hecho de que lo tienen que hacer porque no tienen nada. ¿Vale? Son gente que no tienen dinero o que no... básicamente que no tienen nada y que tienen que robar a la gente. Y entonces esto es un problema porque esta gente es como que no tiene culpa de nada y es esta misma persona que sale perjudicada. Yo ahora, para cerrar, digamos, la última pregunta que te voy a lanzar, digamos, para terminar bien el podcast, que es la pregunta típica que le hacemos a todo el mundo, y es que, ¿cuál, para ayudarte en el día a día, tanto en, yo qué sé, en el ámbito estudiantil, a lo mejor también en la vida en algún futuro y tal, qué superpoder te gustaría tener para ayudarte, digamos, en la vida? La verdad es, tengo que admitirte que no es una cosa con la que haya pensado mucho. Em, pero no sé, mira, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del bus o el metro, pues a lo mejor un superpoder que me gustaría tener sería el de volar, ¿sabes? Así Hombre, podría... facilitaría mucho eso. Facilitaría mucho pues el hecho de poder ir a un sitio con más facilidad y no tener que esperar ahí en la parada de bus un buen rato a esperar a que el maldito bus pase, ¿sí? Entonces, es una principal idea que se me ha venido ahora a la cabeza. Lógicamente, pues lo tendría que pensar más, porque a lo mejor hay un superpoder que me gustaría más de tener, pero por lo menos es lo que se me ha acudido ahora. Ahora que estábamos hablando del bus Sí, y del sí. metro, o los medios de transporte en general. Y si tú, por ejemplo, para la escuela, para, yo qué sé, algo que te facilite, digamos, no tanto de transporte y tal, ¿qué podría llegar a ser? De la escuela, pues seguramente algún superpoder relacionado con la gestión del estrés. ¿Sí? No se me acuda ninguno ahora, pero tener la capacidad para gestionar el estrés o literalmente no tener estrés. De esta manera, pues podrías incluso pillarle gusto a lo que estás haciendo y que no te dé palo todo lo que significa pues estudiar para un examen.
Pues yo la verdad, Marc, te voy a agradecer un montón que hayas decidido pues que te entrevistemos y para agradecértelo, pues la verdad que te voy a tener que dar un par de regalitos porque... Ostras. pues, no, claro, esto no lo sabías, pero la verdad que, hombre, se agradece que hayas venido aquí, que nos ayudes y pues te tengo que dar un par de regalos. El primero, con un poco de cuidado, por favor, porque, a ver, Vale. que se caiga al suelo o algo. Anda. Hombre, muchas gracias. No, hombre, no, el placer es mío. Bueno, la taza de por y para estudiantes, que ya sabéis que todos, pues todos la tienen los que vienen aquí. Pues nada, que es exclusiva, o sea que va a ser para ti. Espera, Muchas gracias, de verdad. voy a dejar esto. No me lo esperaba. No, es que esto me parece que tú y otra persona que vino no lo sabía, pero normalmente lo acostumbramos a decir. Y luego pues aquí tengo un par de camisetas que puedes escoger, la gris o la blanca, la que más te guste, cógela vale. y... Caramba, no me lo esperaba eso. No, a ver, un detallito así porque has decidido venir, que la verdad que, hombre... Vale, pues si me das por escoger, Sí, la que tú quieras. yo creo que la blanca. Pues perfecto. Yo creo que es una talla L que te irá bien. O sea que, a ver, Sí. yo creo que te puede llegar a ir muy bien. Pues nada, Marc, un placer tenerte aquí. Bueno, gracias. No, a ti. Y pues nada, que ya sabéis que vamos a dejar todas las redes en la descripción. También vamos a dejar algunas tarjetitas por aquí durante el podcast de algunos vídeos que tenemos del canal y todo, shorts también, cositas varias para que los vayáis a ver. Y pues nada, hasta el siguiente podcast. Deu.